saludaros nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al canal de la Real Federación Española de Fútbol, concretamente al Campeonato de Segunda División de Fútbol Playa Femenino Grupo A, en su quinta jornada, en su quinto capítulo. Vamos a presenciar un auténtico partidazo, este primero, el de las 9:15, desde la playa de Calarreona de Águilas de Murcia, entre Igicontrol Melilla B y el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Igicontrol Melilla B, que es segundo con 9 puntos en el día de ayer. Igicontrol, un equipo que ganó por un solitario tanto de Miralles al Club Deportivo Peña el Real Madrid. Si repasamos al Club Deportivo de Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, el conjunto alicantino que venció por 1-4 con los goles de Alexandra Fernández, Desiree Robledillo, Silvia Hernández y Miriam Saez. Todo listo para el comienzo de este primer encuentro de la mañana, cuando se va animando ya la gente a llegar a la playa para disfrutar de esta mañana increíble de sol y también de buen fútbol playa, el que seguimos a través de la Real Federación Española de Fútbol. Les agradecemos a todos ustedes que sintonicen. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @futbolplaya, Real Federación Española de Fútbol. También que pueden dejarnos un me gusta en este enlace de emisión. También que pueden compartirlo y, por supuesto, suscribirse para no perderse absolutamente nada de lo que hacemos. Sorteo de capitanas entre Miralles y Alexandra Fernández antes de que comiencen este partidazo, el primero de la jornada número 5. Luego lo completaremos a las 10:30 con el Club Deportivo Peña Real Madrid Barcelona Beach Soccer Club. Luego a las 11:45 el Roses Placha Spartan Beach Soccer. Y a la 1 el Black Wolf Academy Club Deportivo Maristas de Alicante. Todo listo para el comienzo de este encuentro, en el que va a vestir de rojo el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Lo va a hacer con camiseta azul pero pantalón negro. Igicontrol Melilla B, que va a atacar a la izquierda de sus pantallas en este primer tramo, en esta primera edición, en este primer periodo de partido de la jornada número 5 para Igicontrol Melilla B y para el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. A punto de comenzar el encuentro, recordemos, a la izquierda ataca Melilla B, a la derecha lo hace Sol de Alicante. Primera posesión para Igicontrol Melilla B. Vamos con esta, lo que puede ser la primera gran ocasión de peligro para Igicontrol Melilla B. Ahí lo tenemos. Intentaba filtrar pase. Ya rápidamente Igicontrol Melilla B, un esférico que cambia de dueñas. Mueve Sol de Alicante, todavía de su propio terreno de juego. Balón filtrado, recupera Igicontrol Melilla B, que quería jugar al contragolpe. Se hace con el balón Sol de Alicante en el centro lateral. Se lo queda Igicontrol Melilla B por zona izquierda en la ofensiva. Salió fuera de los límites del terreno de juego. Tocó en última ocasión Paula, la que vemos a la 3. Mueve ya de nuevo Sol de Alicante. Esta es
Alica Cobal con su guardameta, con Carmen Campillo. Campillo que estira su brazo derecho, filtra el pase. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Pues directamente para la compañera, para su meta. Moviendo de nuevo Gicontrol Melilla B. En este caso por la zona izquierda. Balón tocado por Sol de Alicante para que siga jugando Melilla B. Ahí lo tenemos, intentaba subir la presión y cuidado el golpe que se ha llevado Alica Cobal, que parece ya recuperarse. Ahí tenemos a Alica Cobal, que quedaba tendida por un golpe en su pie derecho, prácticamente a la altura del tobillo. Y vamos con el tiro libre, por supuesto, de Alica Cobal. Se dispone la 7. Vamos con Alica Cobal, todavía con mucha distancia por recorrer. Con el esférico Alica Cobal. Ya posa el balón con mimo sobre la arena de la playa de Calarreona de Águilas de Murcia. Lo intenta Alica Cobal, se le marchó desviado. Ese lanzamiento. Y ya jugará de nuevo Gicontrol Melilla B a través de Iria. Vuelve a recibir la 14. Sobre la zona derecha, volcando el juego prácticamente sobre el mar de Águilas Murcia. ¡Uy, la que ha tenido! Ahora Sol de Alicante. El intento de Sara. El pie abajo, los reflejos de Carmen Campillo. Ahí lo tenemos para desviar el balón. Contragolpe. Ya orquestado por Sol de Alicante. El balón al travesaño. Ha tenido la posibilidad de correr Alica Cobal. Lo cogió como una oportunidad. Qué bien lo hace Alica Cobal ahí marchándose. No llega tampoco, pese a tirarse. Sara, ocasión clarísima de Alica Cobal a punto del primero de la mañana. Cuando Gicontrol Melilla B. Resultado de momento de 0 iguales. Moviendo Melilla B. Podía haber falta. Lo sigue intentando Melilla B. El balón desviado. Buscaba Sara. Lo que podría haber sido el primero de Gicontrol Melilla B. Posesión, balón para Sol de Alicante. Con Alica Cobal. Más atrás. Campillo. De nuevo con Cobal. Aguanta la 7 con el balón. Atrás para Carmen Campillo. Balón en largo de Sol de Alicante. La recuperación de Paula. A correr Paula. Y ahora lo intentaba. También Sol de Alicante, se le marchó el esférico al conjunto de la Comunidad Valenciana. Tenemos la repetición de esta última. La montaña de arena que se lo desvió sobre zona izquierda. ¡Uy, esta! Ahora de Melilla B, que quería la réplica, lo cruzó en exceso. A punto estuvo Sara de sorprender a la guardameta de Sol de Alicante. Fíjense, no le dio tiempo ni a pensar a Sara, que rápidamente tiró, buscó fortuna. La 9 de Gicontrol Melilla B. Conjunto filial. Ahora mismo situado como segundo clasificado de este grupo A con 9 puntos. El séptimo Sol de Alicante con 3. Vamos con esta. A punto estuvo ahora también Alexandra Fernández, la capitana, que ayer vio puerta. Ahora la 10, que no estuvo del todo precisa. Aquí el despeje, que no es bueno, le cae Alexandra Fernández a su pierna quizás menos dominante y no pudo anotar. Seguirá jugando Sol de Alicante. El primer partido de la mañana. Repasemos los resultados de ayer. Club Deportivo Peñarreal Madrid 0 y Gicontrol Melilla 1. Spartan Beach Soccer 1. Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante 4. Barcelona Beach Soccer Club 2. Black Wolf Academy 2. Y Maristas de Alicante 3. Rose Splash 10. Para hoy a las 9:15 Gicontrol Melilla B. Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. A las 10:30 Club Deportivo Peñarreal Madrid Barcelona Beach Soccer Club. 12:15 Rose Splash Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Y a la 1 el Black Wolf Academy Club Deportivo Maristas de Alicante. Aquí en el primer encuentro, de momento sin goles en esta jornada número 5. Balón al segundo palo.
No llega ninguna jugadora que vistiera de rojo. Seguirá jugando, por tanto, Igicontrol Melilla B. En este primer periodo, en el primer encuentro, el de las 9:15, entre Igicontrol Melilla B y el Club Deportivo Fútbol y Voliplaya Sol de Alicante. Jugando Melilla B. Balón que pasa por Alba. Lanzamiento de Alba que se marchó desviado. Y restan 7 minutos. Se nos han ido ya 5 de partido. Con poquitas ocasiones. Bueno, esa es el larguero de Alica Cobal y la de Sara también, que estuvo a punto de ser el 1-0 de Melilla B. Juan de Igicontrol Melilla B por zona derecha. La pedía Iria, el balón que va por otros derroteros. Cuidado la entrega, que no es nada buena. A correr y cuidado que esta es peligrosa. Va a ser falta y cartulina amarilla para la defensora de Melilla B. La primera del partido para Alba. Apuntamos para Alba, que torpedeó lo suficiente a Alica Cobal para que cayera a las 7, para que los colegiados también decretaran la falta. Y esta es peligrosa, con muchos metros por delante Alica Cobal, pero lo va a intentar las 7, desde luego, en este tiro libre. Nadie delante. Alica Cobal que se acomoda a la tierra. Y en el crono 6:35 para el final de la primera mitad lo va a intentar Alica Cobal. Lo intenta Sol de Alicante. Alica Cobal, la parada sensacional de Iria. En 2 tiempos, primero para detener, luego para ya bloquear. Intentaba Melilla el contragolpe, no fue bueno el disparo. Así que sigue jugando Sol de Alicante. Veíamos la imagen de Miralles y está repetida también la de Alica Cobal. Recupera Sol de Alicante. Quiere armar la contra. Balón de Alexandra Fernández. Está más atrás, sobre la izquierda. Balón que llega directamente a las manos de la guardameta de Igicontrol Melilla B. Ahora cambio en esa posesión para que organice de nuevo Sol de Alicante. Lo han dividido, jugando Igicontrol Melilla B. La levantaba y la volea que se le marcha a Nuaira. Lo intentó la 10 del conjunto de la ciudad autónoma de Melilla. Vemos la repetición. Se le marchó por poquito, por encima del marco de Sol de Alicante. Vamos con otra de Melilla B. Balón al corazón del área. Nuaira, que no consigue cabecear. La pedía Campillo, que ya construye en la ofensiva. Balón para quién, para su otra compañera de profesión, en este caso para la guardameta de Melilla B. Lo intenta Miriam. Más atrás, distribuyendo Alba. Cambia la orientación del juego sobre la derecha. Atacando Melilla B. Sube la presión Sol de Alicante, a ver si le da algo más de rédito y aparece de nuevo en la ofensiva. Hemos visto con esa Alicia de Alica Cobal, que mandó el travesaño en momento poquito más en ataque. Lo intenta Melilla B, el balón que sale, vamos a ver, por línea de fondo o si finalmente es esférico, que ya pone en marcha Sol de Alicante. En largo, va a filtrar pase, se lo queda de nuevo el combinado de Melilla. Jugando Igicontrol Melilla B. Quedan 4 para el final de la primera mitad. Mueve por zona derecha Melilla B. La finalización que se le marcha fuera de este recinto de Calarreona a Melilla B a través de Alba. Lo intentó la 5, que no conectó un buen disparo. De ahí que ya juegue de nuevo Sol de Alicante. Resultado de 0-0 en esta primera mitad. Segunda división, fútbol playa, grupo A, saque de esquina.
Vamos con esta. Saque de esquina peligroso. Balón que seguía con vida en favor de Sol de Alicante, que consigue un nuevo saque de esquina. Para que vuelva a jugar Sol de Alicante. El centro lateral, el cabezazo. Lo buscaba Desiré Robledillo. Y ahora desde la larga distancia. Balón que detuvo la guardameta de Melilla B. Y ahora hay una jugadora tendida de Gicontrol Melilla B. Su capitana es Miralles. Vamos a ver. Aquí no se lleva el cabezazo y queda aturdida la autora del gol de la victoria en el día de ayer de Gicontrol Melilla B sobre Peña Real Madrid. En ese derbi. De nuevo la repetición. Y a punto de reanudarse el partido de nuevo. Falta de 2:56. Para llegar al final de este primer tiempo. Juega Melilla B. Sobre la zona izquierda. Balón que va a pertenecer de nuevo a Sol de Alicante. En poquitas ocasiones en esta primera mitad. Y ya se dispone la capitana Alexandra Fernández. Vamos con este lanzamiento. Alexandra Fernández. Se le marchó por muy poquito. Resultado de momento de 0-0. Y ahora lo intentaba Sol de Alicante, aunque se le marchó también. Vamos con esta de Sol de Alicante. A falta de 1:45 para el final del primer periodo. Y ahora sí para adentro. Llega el primero, anota y Gicontrol Melilla B. El gol del conjunto de la ciudad autónoma. Anota Gaby, que lo celebra en una jugada un tanto enrevesada. Pero fíjense Gaby cómo define, cómo también con un poquito de fortuna anotó Gaby. El primero. Gaby que pone el 1-0 para Melilla B. Sí que es cierto que se apoya en Carmen Campillo, que no está todo lo fina que podría, pero le sirve a Gaby, le sirve a Melilla B para anotar el primero de la mañana. El 1-0. Jugando de nuevo Melilla B. Balón por zona derecha. Intenta recuperar el esférico el Club Deportivo Fútbol y Voliplaya Sol de Alicante, que ahora tiene la labor difícil de dar la vuelta a este marcador. A punto de llegar al final del primer tiempo. Ha anotado Melilla B, ha anotado Gaby. Jugando Sol de Alicante. Defensa imperial de Melilla B. Resultado 1-0. El gol de Gaby que le daría 3 puntos vitales. El Gicontrol Melilla B, que ahora mismo superaría al Barcelona en la clasificación. Se quedaría con 12 puntos en 5 partidos. Jugando Melilla B en el intento de Gaby, que viene con la confianza para arriba. Después de esa anterior, lo intenta y Gicontrol Melilla B se le marcha.
Melilla B. Aquí tenemos el 1-0. Obra de Gaby. El 1-0 de Gaby. Llega problemas, ¿eh? En Carmen Campillo. Ahora esto que se reanuda. Para Sol de Alicante, por zona derecha. Alica Cobal. El largo. Sacar mucho en positivo. Sol de Alicante a punto de llegar al final de la primera parte. Ahora sí, momento en el que los colegiados indican que hasta aquí debe llegar el primer periodo. Enseguida volvemos, resultado de 1-0. Vale el gol de Gaby. Con objetivos que caracteriza lo que estamos presenciando. La moción está garantizada. Cada saque, en cada remate y en cada salvada. La posesión que va apretando. Y vamos solicitando que las tabletas de las futbolistas vayan este quinteto inicial a la parte central del campo. Estamos en Murcia, estamos en Ailas, este pequeño rinconcito donde el deporte es una forma de vida, un territorio que respira competición y pasión.
Saltan ya las protagonistas para esta segunda mitad, para este segundo periodo, partido entre Gicontrol, Melilla B y el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, que de momento camina por el resultado de 1-0 gracias al gol de Gaby en la primera mitad. El gol de la jugadora de Gicontrol Melilla B que daría 3 puntos esenciales de Gicontrol Melilla B, se alzaría hasta los 12, sería líder dependiendo de lo que haga Barcelona Beach Soccer Club en su partido, el siguiente por cierto a las 10:30 frente al Club Deportivo Peña Real Madrid, para que juegue de nuevo Sol de Alicante, que va a atacar a la izquierda de sus pantallas, a la derecha de Gicontrol Melilla B, con resultado de 1-0 se retoma esto. Balón desviado. Juega ya de nuevo Melilla B. Balón en largo. Tentaba descolgar. En posición avanzada Nara. Se lo queda Sol de Alicante, que quiere armar el contragolpe. Balón lateral. En profundidad. Lo buscaba Sol de Alicante. Va a ser esférico para el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, que ya se dispone. Centro lateral. Balón sobre el corazón del área. Lo repele. Y Gicontrol Melilla B, que quiere armar el contragolpe. El balón pasado. Sale por línea de fondo. Jugará de nuevo Sol de Alicante. Resultado de 1-0. Mueve el esférico Sol de Alicante. El largo. Moviendo Sol de Alicante. Que bueno, que coge profundidad. El balón en centro lateral. Aparecía Claudia Rodríguez. No pudo cabecear la 3. Que ya tiene que recuperar su posición en defensa. Se nos ha ido ya más de un minuto de este segundo periodo. El resultado que sigue igual que al descanso fue de 1-0. Ese gol de Gaby. Mientras se espera el cambio de esférico, al cambio de balón, para que esto pueda continuar. Luego ya saben, a las 10:30 tendremos el Club Deportivo Peña Real Madrid Barcelona Beach Soccer Club. A las 11:45 el Roses Placha Spartan Beach Soccer. Y a la 1 el Black Wolf Academy Club Deportivo Maristas de Alicante. En esta jornada número 5 desde la playa de Calarreona de Águilas de Murcia. Vemos cómo acuden ya las protagonistas del Club Deportivo Peña Real Madrid y las de Barcelona. Balón que ya tiene Sol de Alicante desde la larga distancia. La intervención de Iria. Cuando Melilla B. En campo rival ya plasmado el conjunto de la ciudad autónoma de Melilla. Recupera el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Ahí no va a llegar ninguna jugadora. Que vista de azul. Seguirá jugando Sol de Alicante. Con Alika Cobal. Cobal más atrás. Posesión de Sol de Alicante, que la trabaja lentamente. Llega directamente a las manos de la guardameta de Melilla B. Corta el ataque. Sol de Alicante. Quiere estar 9:20 para el final de la segunda mitad del segundo periodo. ...1-0... solitario tanto de Gaby. Moviendo Sol de Alicante. En la finta, en el engaño, en la velocidad de Alika Cobal, el centro lateral. Alika Cobal, que por cierto en la primera mitad se encontró con el larguero. Vuelve a recibir Alika Cobal de primeras. El balón que sale, defendido por Melilla B. Sigue vivo. Se lo quedaba Sol de Alicante. Aunque ahora ya pertenece de nuevo a Melilla B. Por Miralles, por la capitana. Cuando Melilla B de primeras. El balón recuperado por Sol de Alicante. La finalización se marchó por muy poco. Amenazó Sol de Alicante con el gol. Se le marchó. Ahí vemos a Alika Cobal, que está siendo la más activa en la ofensiva.
Y ahora llega el gol. Bueno, pues nos ha pillado viendo el anterior. Anota Higicontrol Melilla B. Parece que ha sido Sara. Aquí tenemos la repetición. El gol de Sara. Bueno, pues nos ha pillado justo viendo la anterior peligrosa. Pues Sara que anota el 2-0. Se lo apuntamos a Sara. El gol de Higicontrol Melilla B. Para poner el 2-0 en esta segunda mitad. Vamos a ver si sube definitivamente también al marcador. Parece que sí. Aquí otra repetición, ¿eh? Fíjense, Sara golpeó con pierna izquierda. Esto es un golazo, por cierto. El golazo de Sara para poner el 2-0, para aumentar la diferencia a favor de Higicontrol Melilla B. Juan de Higicontrol Melilla B. El largo al equipo del norte de África. Sigue jugando el combinado de Miguel Centeno. Por dentro amenazaba Sara, que ya retrocede más metros. Vuelve a recibir Sara, filtrando el pase. Se aproxima de nuevo Sara. El intento de Melilla B, la recuperación de Sol de Alicante. Por zona izquierda, el balón dividido. Vamos a ver, porque va de equipo a equipo. Se hace con el esférico. Definitivamente Melilla B, que quiere armar el contragolpe. Lo recupera el Sol de Alicante a través de Silvia Hernández. Hernández por dentro. Qué buen balón, qué buen balón, qué buen balón. Que lo mandó al travesaño. Alexandra Fernández con pierna izquierda. Qué gran jugada, aunque sigue viva. Recupera Melilla B, que ya quiere jugar el contragolpe. Jugada que podría haber sido el 2-1 en doble ocasión de Sol de Alicante. Ahora vamos con esta. Lo intenta Sol de Alicante. Que bien estuvo. Recomponiéndose Lara para detener el balón. Bueno, pues hemos tenido ya la primera después del segundo gol. Lo que es la reacción de Sol de Alicante. Aquí la repetición. El balón del travesaño de Alexandra Fernández, jugadora activa en ataque. De momento no ha tenido la fortuna, la suerte del gol. Vamos con esta que es peligrosa. Que bien rebañó desde el suelo Gaby, porque era un 1-1 de Sol de Alicante. Posesión de Melilla B. María Cuevas. El intento y los reflejos de Carmen Campillo. Jugando Melilla B. Por dentro. Recupera Sol de Alicante, que quiere jugar el contragolpe. El balón que sale desviado. Será por tanto de nuevo para Melilla B. Tenemos el 2-0. Se nos ha ido ya la mitad de encuentro. Y esta repetida también. Qué bien estuvo Gaby, quitándole el esférico a Silvia Hernández, que lo tenía todo de cara para hacer el gol. Recupera Sol de Alicante. Se lo queda Higicontrol Melilla B. Balón para Sol de Alicante. ¡Uf! ¡Qué golazo! ¿Ha entrado eso? ¿O se dio lateral de la red? ¡Ha entrado eso! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Alexandra Fernández! Con mucho suspense. Fíjense cómo recupera Alexandra Fernández. Cómo anotó la capitana por dentro, la vaselina sobre Lara. Pues más mordiente al marcador, Alexandra Fernández, para poner el 2-1. El gol de Alexandra Fernández, que recorta diferencias, le pone más carbón, le echa más leña al fuego para esta resolución de partido. Qué golazo de Alexandra Fernández, que fíjense, parecía que se iba por el lateral de la red, pero no, ha sido un golazo de Alexandra Fernández. Juega Melilla B por zona derecha. Acaba de ver cómo Sol de Alicante recorta la diferencia de 2 tantos que tenía el conjunto de Miguel Centeno. Posesión de Melilla B. Desde atrás Lara. El largo Melilla B. Quizás en los peores minutos del partido
a los que debe hacer frente y Gicontrol Melilla B. Ese golazo de Alexander Fernández. Lara, con pierna izquierda. Buen control de Nuaira. Tiene que recular algunos metros. Vuelve a jugar con Lara, que ya coge más metros, que avanza. Lo pone en largo, recuperaba. Sol de Alicante, se hace con el esférico. Mueve el balón. El conjunto de la Comunidad Valenciana. Salta la presión. Miriam Sáez. Y ahora en largo. De nuevo Nuaira. Se quedó algo corta en ese disparo. Pues aquí 2-1. Y faltan 4:20 para llegar al final del segundo periodo. Vamos con esta de Melilla B. ¡Qué parada! Sensacional los reflejos de Carmen Campillo, que salió a tapar la guardameta de Sol de Alicante. Otra más de Carmen Campillo. El balón que sigue perteneciendo a Melilla B. Una jugadora tendida de Sol de Alicante, doliéndose sobre la arena de Cala Reona. Mientras vemos alguna repetición, estas dos últimas de Campillo. Balón en largo, lo intentaba recuperar en forma de gol Sol de Alicante. Se lo queda Melilla B. Aquí restan 3:35 para el final del segundo periodo. Posesión de Gicontrol Melilla B. Lo intentaba. ¡Ah! Melilla B, que vio cómo ese disparo fue repelido por la defensa de Sol de Alicante. Vamos con esta. Aunque ya tiene Melilla B. Resultado de 2-1. Recordemos, Gaby y Sara para el 1 y 2-0 respectivamente a favor de Melilla B. Y luego Alexander Fernández en el 2-1. Vamos con esta. Desde su guarida Melilla B. Queremos ver más goles de este partidazo que nos están dejando el Club Deportivo Gicontrol Melilla B y el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Quedan 2:13 para el final del segundo periodo para afrontar el resto de partido. Cuando Sol de Alicante, el balón en largo, lo intentaba por zona derecha, sale fuera de los límites marcados en este terreno de juego. El balón Melilla B, que bien Miralles. Miralles que coge metros con pierna izquierda, que bien lo hizo todo Miralles. Y qué parada, una más de Carmen Campillo. Muy bien Miralles, corriendo con el balón en su pierna derecha, luego finalizando con la izquierda. La intervención, la enésima, de Carmen Campillo, que ya organiza el contragolpe de Sol de Alicante. Recupera Melilla B desde la izquierda, cogiendo velocidad. Lo que intentaba Melilla B, no pudo anotar en esta, tampoco en la anterior, esta de Miralles. Nueva ocasión para Melilla B, que sale muy desviada.
en un partido que da comienzo a la jornada número 5 de esta segunda división femenina de fútbol playa. Parcial de 1-0. Ese gol de Alexandra Fernández para Sol de Alicante. Lo recupera Sol de Alicante en el lanzamiento lejano. Salió muy desviado. Y hasta aquí llega la segunda mitad, hasta aquí llega el segundo periodo. Seguimos con el 2-1. Partido interesante, precioso el que estamos siguiendo en la Real Federación Española de Fútbol. Enseguida volvemos con todos ustedes para el desenlace, para el último tiempo. Nos encontramos en la segunda división femenina de fútbol playa. Desde el 30 de mayo estamos disfrutando de esta nueva temporada que continúa creciendo con un total de 17 equipos. 17 equipos, ni nada ni menos. Los equipos divididos en dos grupos para la fase regular. Disputándose el grupo A y siendo hoy la sede y testigo de este apasionante deporte. Y con Melilla B, fútbol y vóley playa, Sol de Alicante, disputándose esos 3 puntos. Y estamos con el sorteo que marcará dónde atacará en esta última parte. Esta mañana Águila será fútbol playa, 4 partidos. Cuatro partidos que ayudarán a definir esa fase de grupos. De momento, segundo y séptimo en disputa de estos tan ansiados 3 puntos. Saltan ya las protagonistas del Club Deportivo Igicontrol Melilla B y del Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante para el desenlace de encuentro. Aquí lo hemos dejado con 2-1 al término de los primeros 24 minutos. Por tanto, nos quedan 12 más para saber quién obtiene los 3 puntos en este partidazo. Segunda división, Grupo A. Lo va a intentar Melilla B, atacando a la izquierda de sus imágenes. Vamos con esta. Para buscar Melilla el 3-1. Posesión del equipo de la ciudad autónoma. Miralles para adentro. Gol, 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 gol. Gol de Miralles para anotar el 3-1. Segunda jornada consecutiva viendo puerta. Miralles para el 3-1. Qué mejor manera de empezar
el tercer periodo para Miralles. Qué mejor manera para empezar el tercer tiempo. Para Ejicontrol Melilla B, que el 3-1 había anotado y las sensaciones no eran del todo buenas tras el gol de Alexandra Fernández en Sol de Alicante, pues ahora se recompuso a la perfección Ejicontrol Melilla B. Balón de Sol de Alicante, que ha recibido un jarro de agua fría con este nuevo tanto, que es el tercero de Ejicontrol Melilla B. Centro lateral, se lo queda Sol de Alicante. La defensa de Ejicontrol Melilla B. Resultado de 3-1, mientras vemos la repetición del golazo de Miralles, cómo se acomoda de bien el cuerpo y cómo consigue batir a Carmen Campillo para el 3-1. Jugando Sol de Alicante en el centro lateral, ponía el pie izquierdo Alexandra Fernández, perdón, era Desiree Robledillo, aunque se le marchó por muy poquito. Se nos ha ido ya 1 minuto y 10 segundos de este tercer periodo. Resultado de 3-1, el golazo anterior de Miralles. Gaby para el 1-0, el 2-0, obra de Sara. Recortó diferencias Alexandra Fernández, que puso el 2-1. Y luego ya Miralles, el tercer tanto del conjunto de Melilla. Es lo que tenemos de momento en el marcador. Lo que serían los 3 puntos de Melilla B. Lo intenta el equipo de Miguel Centeno. Balón dividido. Se hace con el Sol de Alicante sobre el área de penalti. Se lo queda finalmente. De nuevo Melilla B. Esperó el esférico y le salió bien a Gaby. Se marchaba de su par de Alica Cobal, que ahora recupera en defensa. De nuevo Melilla B. Alica Cobal. Intenta Sol de Alicante. La falta sobre Alica Cobal. La falta sobre la 7. La repetición. La falta también de su 7. En este caso de Melilla B de nada. Ahora tiene problemas físicos Alica Cobal, que ha quedado tendida sobre la arena de Calarreona, sobre este terreno de juego de Águilas. Parece que ya se recupera después de que le ayude a Alexandra Fernández a estirar. Y esto puede continuar. Posesión o intento para Sol de Alicante. Resultado de 3-1. 9:54 para el final del encuentro. Vamos con esta de Alica Cobal. Intento de Alica Cobal, pierna derecha. La intervención de la guardameta de Melilla B, que ya construye sobre la zona izquierda. La autora del primer tanto, Gaby. Gaby, que encuentra el espacio para ceder con Sara. Está más a la derecha. El intento de Melilla B se marcha desviado. Seguimos con el 3-1, 9:30 para el final. Luego a las 10:30 tenemos el Club Deportivo Peña Real Madrid Barcelona Beach Soccer Club. Eso es en apenas 32 minutos. Aquí quedan 9:17. Cuidado que ahora tiene un problema físico una jugadora de Melilla B. Tiene que atender también Iria para ayudar a estirar. Bueno, también calambres, más rigidez muscular debido al esfuerzo. Y ahí veíamos cómo se quedaba tendida Sara, que ya se retira. ...3-1. Los goles de Gaby, Sara y Miralles para Ejicontrol Melilla B. El tanto de Alexandra Fernández para Sol de Alicante. El centro lateral. Balón que pertenece a Ejicontrol Melilla B.
Se lo queda Sol de Alicante. Conseguiría así 3 puntos más. Digicontrol Melilla B le robaría el liderato a Barcelona Beach Soccer Club, que luego se enfrentará al Club Deportivo Peña Real Madrid a las 10:30 para intentar recuperar esa pieza de primera posición. El balón de Sol de Alicante. No pudo anotar Nuria Marco, la 9, que lo hizo todo bien y estuvo a punto de sorprender. La guardameta de Melilla ve una Nuria Marco que tiene un olfato de gol siempre encendido. Lo intenta Melilla B, balón que sale mordido en la arena, se lo queda Sol de Alicante. Posesión de Sol de Alicante. Sobre la izquierda recupera Melilla B, que quiere armar la contra. Hilvanando jugada el equipo de Miguel Centeno. Le caía, vamos a ver, para que llegue el gol, para que llegue el cuarto. Le caía primero a Nuaira y luego en segunda instancia de nuevo Gaby para poner el 4-1, el doblete de Gaby, y prácticamente para finiquitar este encuentro. Qué bien lo hizo Gaby, cómo anotó. De nuevo la 4 del conjunto de Melilla. Resultado de 4-1 a falta de 7 minutos y un segundo. Partido que va por el 3-1. Hemos pasado del 2-0 al 2-1 y ahora el 4-1. 2 goles consecutivos del conjunto de Melilla. Mientras vemos esta anterior de Sol de Alicante, que todavía no ha dicho su última palabra ni mucho menos, dispone del tiro libre. Vamos con este lanzamiento. ¡Oh, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Sol de Alicante, que consigue recortar diferencias. Fátima Ainou para poner el 4-2. ¡Qué golazo de Fátima Ainou, que aprovecha el tiro libre para el 4-2! Decía yo que no había dicho su última palabra, ni mucho menos. Sol de Alicante recorta diferencias hasta el 4-2. El gol de Fátima Ainou. Faltan 6:41. Ese es el tiempo que le resta a Digicontrol para la victoria, o también, por supuesto, para la remontada a Sol de Alicante. Lo va a intentar Melilla B. Cuidado la recuperación de Sol de Alicante a las manos de Iria. Ya construye Iria sobre la zona derecha. Balón recuperado por Sol de Alicante, aunque le duró más bien poco el esférico. Caminamos por el 4-2 a falta de 6:20 para el final del encuentro. Este partido que abre la jornada número 5 del campeonato de segunda división de fútbol playa en su grupo A. Balón en profundidad para adentro, para que llegue. Cuidado que esto es el 4-3, el nuevo tanto del Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, que bien entendió la jugada. Sol de Alicante aquí se beneficia en completa libertad. Sol de Alicante a través de Claudia Rodríguez para el 4-3. Pues esto es otro golpe al partido. Claudia Rodríguez, que la apuntamos
como la séptima realizadora del encuentro. Jugará Ejicontrol Melilla B. Ya se dispone Miralles. Sobre la derecha, posesión de Ejicontrol Melilla B. Rebañó desde el suelo. Sol de Alicante. Para que siga jugando Ejicontrol Melilla B. Silvia Hernández. Recuperó el balón. Sol de Alicante. Ahora a correr. Ejicontrol Melilla B. Uy, la que ha tenido. La que ha tenido. Nuaira. Se le marchó por muy poquito. Partido de 4-3 y faltan 5 minutos y 5 segundos. Mientras vemos esta repetición de lo anterior. La falta sobre la guardameta de Ejicontrol Melilla B sobre Iria. Tenemos el 4-3 y un desenlace de partido increíble servido. Las jugadas cortas por parte de ambos equipos. Va a jugar de nuevo Ejicontrol Melilla B. A través del balón parado, a través de Miralles en el tiro libre. 4:36 para el final del partido. Este que es el primero de la mañana. Partido 165 de fútbol playa de esta misma temporada, segunda división femenina, grupo A. Lo va a intentar Melilla B. El balón que se marcha por encima del travesaño. Seguirá jugando Sol de Alicante. El largo, el esférico. Se lo queda Ejicontrol Melilla B. Había falta previa. Había una falta anterior. Y aquí restan 4 minutos 29 segundos. Lo va a intentar Miralles. Partido del que todavía queda lo más importante, que es saber quién va a ganarlo. Vamos con esta, de Melilla B. El disparo que llegó directamente a las manos de Campillo. Intentaba construir el largo, se lo queda el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante por zona derecha. Balón dividido, se hace con él Melilla B, aunque recupera la posición Fátima Ainou. Cuidado para esta, al palo. Se encuentra con la madera Melilla B, aunque el balón sigue en el área. Vamos a ver quién tocó. Pues saque de esquina, se encontró con el palo Nuaira. Aquí vemos la repetición, cómo roba el balón y cómo con pierna izquierda lo manda a la madera. Y luego en esta la defensa de Alexandra Fernández para sacar el balón fuera del terreno de juego de Calarreona. Ahora recupera Melilla B, que deja que corran algunos segundos. Carmen Miralles, que la esconde. Cediendo más atrás, se vuelve a ofrecer Miralles. Balón sobre la línea.
continúa teniendo Igicontrol Melilla B. Aquí quedan 3 minutos para el final del partido. Resultado de 4-3. Resultado precioso, igualado el encuentro. Luego 10:30, Club Deportivo Peña, Real Madrid, Barcelona Beach Soccer Club. Recupera Sol de Alicante. Cuidado que esta es peligrosa. La intervención de Iria, que pudo recomponerse cuando Sol de Alicante, de primeras, en mucha profundidad, balón al lateral de la red. 4-3. Tenemos ahí la repetición de esta intervención sensacional de Iria, que aguantó con su cuerpo hasta el último instante, hasta poder defender su portería. Juega Igicontrol Melilla B por zona derecha. Recupera Sol de Alicante. Se hace con el balón también Igicontrol Melilla B. Desde la zona izquierda lo buscaba Sol de Alicante. Sale fuera. Es esférico. 1:50 para el final del partido. Mueve el balón Melilla B, que quiere rascar algunos segundos del crono. En profundidad el balón que sale. Organiza ya de nuevo Sol de Alicante. Balón para el conjunto alicantino, recuperado por Igicontrol Melilla B. Falta sobre Alba. La falta sobre la 5 de Igicontrol Melilla B. Vamos con esta. Lo intentaba Melilla B, aunque no pudo sacar nada en positivo. Seguirá jugando ahora Sol de Alicante. Balón que tiene nuevas dueñas, que son las jugadoras de Igicontrol Melilla B. El balón que había salido. Y será esférico para Sol de Alicante. Últimos instantes de encuentro. De momento vale el 4-3. Ahora ya tiene más prisa Sol de Alicante. Un parcial en este tiempo transcurrido de 4 tantos favorables. Igicontrol Melilla B, 3 para Sol de Alicante, que lo sigue intentando desde el área. El contragolpe de Melilla B, aunque hay falta. Y seguirá teniendo el esférico Melilla B. Los últimos compases de partido. Balón para Igicontrol Melilla B. Menos de 30 segundos. Lo que puede ser una de las últimas posesiones. Lo intenta Melilla B en el lanzamiento. Cuidado, que quiere correr ya Sol de Alicante. Se precipitó el equipo de Cristian Lorca sobre la izquierda. Posesión de Melilla B. Cuidado a la pérdida. Se hace con el balón. Uf, y cuidado a esta. Se hacía con el balón Sol de Alicante. La finalización de Alica Cobal. La intervención de Iria, que ya construye. Lo intenta Melilla B. Sale por línea de fondo. Y ahora sí, momento en el que finaliza el encuentro. Victoria de Igicontrol Melilla B por 4-3 frente al Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Enseguida estamos de vuelta a las 10:30 con el Peña Real Madrid Barcelona Beach Soccer Club.
desde Alicante. Son las 10:15, estamos en Alba. Es 22 de